marco, pues se organizó este espacio para precisamente tratar de aclarar algunos de los conceptos y directrices que se establecen en el decreto 610 frente a el plan de cumplimiento normativo. Entonces voy a compartirles un segundo acá pantalla y, 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 y dejé la presentación. A ver. Allí están viendo mi pantalla, qué pena. No, señora. ¿No? No. No. No sé si estoy teniendo... ¿Os quiere ver la comparte y yo la comparto desde acá? También puede ser una opción. Tiene que compartir o ventana ¿Allí? o documento. No, allí está. Documento. Allí se supone que está, pero no sé por qué. O sea, ya estamos Sí. viendo su PC, pero no estamos viendo todavía la presentación. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí. Listo, ahora sí. Listo. Gracias. Listo. Entonces, bueno, miremos un poco. No sé por qué esto está así de lento. Vamos a hablar un poco de cuáles son esos componentes o elementos de un plan de cumplimiento normativo. Y aquí vamos a ver los que nos trae el decreto 610 y vamos a ver en cuál vamos a hacer énfasis en esta presentación. Entonces, primero hablamos de un diagnóstico y ahí el mismo decreto 610 nos habla como qué tiene ese diagnóstico, documentos, normas, encuestas, cómo lo formamos. Ya vamos a mirar más en detalle. El otro componente es el análisis y determinación de brechas, precisamente porque este modelo de gestión jurídica anticorrupción y el plan de cumplimiento que hace parte de este modelo, lo que buscan es tratar de minimizar la ocurrencia de conductas en materia penal o disciplinaria asociadas a hechos de corrupción. Luego vamos a hablar propiamente del mapa de riesgos. Y en cuanto a las responsabilidades, no vamos a hacer énfasis en este espacio porque esas las vamos a manejar de conformidad con las líneas de defensa que previamente ha establecido en los manuales el Departamento Administrativo de la Función Pública. En esas líneas de defensa pues se tienen que establecer dentro de ese plan de cumplimiento quién hace cada cosa. Y dentro del control y monitoreo se supone que en ese mapa de riesgos tenemos que aterrizar a quién le corresponde la gestión de cada uno de ellos. Asimismo, y finalmente se establece que otro de los componentes es todo lo que tiene que ver con acciones de mejora, y para eso pues vamos a tener que tener presente todos los indicadores que se tengan en los mapas de riesgos. Entonces hablemos inicialmente del diagnóstico de la entidad. Para poder hacer un diagnóstico y poder expresar, establecer exactamente. Un segundo, ¿qué es esto? No sé. Es que esto está súper. Me va a tocar apagar la pantalla porque está súper lento mi internet. Allí ven perfecto, ¿cierto, Eli? Sí. Sí, ya se ve. Listo. Entonces, ¿qué vamos a mirar en el diagnóstico? Pero no se ve como modo presentación. Ah, ya. Ya. Listo. Entonces, ¿qué vamos a mirar en ese diagnóstico de la entidad? Vamos a tener que analizar y mirar las características de esa entidad, los elementos demográficos, económicos, pero esto va a ser ya para la matriz DAFO como tal, pero lo primero que tenemos que tener presente para elaborar el diagnóstico de la entidad que nos corresponde es describir cuál es su misionalidad, su estructura, cuáles son sus aspectos normativos, funcionales e identificar
cuál es ese talento humano existente de manera cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué? Porque hay que tener presente, si por ejemplo tenemos una entidad donde la mayor cantidad de personas que están en ella son contratistas, o es una entidad que sí tenemos bastantes personas que hacen parte de la entidad como funcionarios públicos, porque de todo esto va a depender cómo se va a ejercer todo el modelo de gestión jurídica anticorrupción y también hacia dónde vamos a apuntar ese plan de cumplimiento normativo. Además, tenemos que tener presente cómo se relacionan las áreas y los procesos que están dentro de nuestra entidad y analizar con precisión o con una lupa, mejor dicho, las áreas relacionadas con temas de contratación y financieras, porque aquí es donde generalmente se enfocan los riesgos de corrupción. Y lo digo porque ya, de acuerdo a algunos estudios que ha realizado el OCLA, hay uno que se llama como, ¿cómo es que se llama? Estadios de la corrupción o algo así, que es del año pasado. En ese estudio se establece, por ejemplo, que dentro de las análisis que ellos hacen de fuentes abiertas, Transparencia ha dicho que efectivamente el foco principal en el aproximadamente 71% de los casos o más en temas de corrupción se encuentra en las áreas relacionadas con contratación. Entonces tenemos que hacer un mayor enfoque allí porque ahí es donde pueden generarse o realizarse la mayor parte de los riesgos. Otro aspecto a tener en cuenta y a relacionar en este diagnóstico es todos esos documentos de interés como políticas, programas y estrategias que tengamos al interior de la entidad para poder entender cómo tenemos como ese caldo de cultivo en materia de corrupción y que tenemos de forma normativa y que nos obliga a tomar acción en ello. Ya Zulma, en el documento que les compartió, les establece varios enlaces donde están estos documentos que pueden servir de apoyo para realizar ese diagnóstico. Además de esto, es importante tener presente documentos donde estén compromisos precisos de la entidad en materia de corrupción. Entonces, por ejemplo, cuando establecemos metas sectoriales en materia de corrupción, hay que tener todo eso presente para poder entender o sacar de esa parte general e ir aterrizando en las necesidades de nuestras entidades. Asimismo, es importante tener presente para la elaboración del plan de cumplimiento hallazgos por parte de la Contraloría o de auditorías internas y externas, porque de esta manera podemos enfatizar en riesgos donde ya se ha producido o donde ya se han realizado ciertas situaciones y que si bien inicialmente no da razón para decir sí, ya con la realización de este riesgo existe el delito de peculado, por ejemplo, podríamos decir que más adelante o si se da en otro tipo de contratos o en otros escenarios, la materialización de ese riesgo podría llevar a que se realicen conductas corruptas en materia penal o disciplinaria, ¿cierto? Además de esto, tenemos que tener presente algunas de estas, tenemos que tener presente esta normatividad que es precisamente como un desarrollo de todos esos antecedentes y evolución del modelo de gestión jurídica anticorrupción, pero más que eso nos muestra una secuencia lógica, nos organiza cronológicamente normas de carácter nacional y distrital donde tenemos obligaciones en materia de lucha contra la corrupción y que debemos tener presente para que podamos arraigar su cumplimiento también en este modelo de gestión jurídica y específicamente en el plan de cumplimiento normativo. Ya para lo que hablamos del análisis y determinación de brechas, que también está definido dentro del artículo 14.3 del decreto 610, y se habla que acá se debe analizar y evaluar toda la parte situacional de la entidad, y que de aquí se va a sacar como ese mapa de riesgo y se van a incorporar cuáles son esas actividades propias de mi entidad que yo necesito controlar y administrar para minimizar la ocurrencia de conductas. Para esto les proponemos que se tengan presente en este análisis y determinación de brechas
por ejemplo, documentos que ha trabajado el OCLA en relación con estudios de casos. Hay un documento del OCLA que es el que habla de análisis y estudios del OCLA número 2, que donde hace un análisis del carrusel de la contratación y, entre otras cosas, a partir del estudio de ese caso establece cuál fue el modus operandi utilizado, y esto nos va a servir a nosotros para mirar qué controles se deben hacer. Por ejemplo, en este mapa, en este modus operandi establece que hubo una repartición de la contratación de prestación de servicios y que los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión de la entidad se repartían equitativamente entre los recomendados por los agentes externos. Entonces, esto invitaba a hacer, por ejemplo, o invita a hacer un mayor enfoque en este tipo de contratos para tratar de realizar acciones que minimicen la corrupción en ese sentido. Además de esto, tenemos que en ese análisis y determinación de brecha, tenemos que generar una priorización de las acciones para implementar que se minimice la ocurrencia de riesgos de corrupción. Y es importante no perder de vista cuáles son esos objetivos estratégicos de la entidad y establecer y construir una metodología para la cual vamos a identificar cuáles son esos riesgos propios de la entidad. ¿Qué metodología podemos utilizar para que se nos facilite, por ejemplo, esta determinación de brechas en nuestra propia entidad? Un árbol de problemas, y podemos trabajarlo con las diferentes dependencias donde se pueden generar riesgos en la entidad, como en las áreas que manejan temas disciplinarios, contratación y financiera, y enfocarlos a mirar cuáles hallazgos han tenido en esas áreas, por ejemplo, a través de las auditorías realizadas por las auditorías internas o externas, o hallazgos que haya presentado la Contraloría, para tratar de generar controles y acciones frente a esos riesgos. O también podemos tener presente, hay estudios del OCLA y unos recientes de este año, que habla de análisis de conductas penales y disciplinarias, y, por ejemplo, entre otras cosas, señala en ese estudio que la mayoría de los casos que se llevan en materia penal se encuentran en etapa de indagación. Si no estoy mal, supera el 80% de los casos. Entonces tenemos que también tratar de identificar en nuestras entidades qué casos estamos participando como víctimas o hemos denunciado y en realidad no le estamos haciendo un seguimiento, por ejemplo, en fiscalía, para ver si también dentro del mapa de riesgos se establecen controles a esa actividad litigiosa que se debe hacer ante la fiscalía. No digo que nos tenemos que convertir unos expertos en materia penal, pero pues si yo hago toda la documentación de un caso dentro de una entidad y el esfuerzo para llevarlo ante una autoridad, en este caso en materia penal, lo mínimo es que yo deba realizar un seguimiento de qué ha pasado en fiscalía, porque fíjense que la mayoría de los casos quedan en etapa de indagación, es decir, no hay imputación de cargos, no hay responsables, y estamos también, pues, a través de eso, perdiendo dinero porque no hay avance en el proceso. Entonces, a través de una gestión estratégica, por ejemplo, en materia penal, también podríamos coadyuvar con la fiscalía, por ejemplo, para entregarle información, documentos que fortalezcan el caso, y también generar estrategias para que se puedan dar imputaciones, o también solicitando esa participación activa como víctimas dentro de ese proceso penal, de tal manera que también podamos exigir como entidad del distrito constituida como víctima que, por ejemplo, se regrese, o que de alguna manera se pueda restablecer el daño causado, por ejemplo, a través de el otorgamiento de algún beneficio, pero a cambio que esta persona devuelva la totalidad o la mitad del dinero que se haya, por ejemplo, perdido o desviado de las arcas públicas. Entonces, de acuerdo al caso concreto se pueden establecer estrategias, pero para eso tenemos que empezar a documentar esos casos y a generar controles y estrategias en ese sentido. Además de esto, en ese análisis y determinación de brechas, no solamente es importante analizar todo eso que tenemos para enraizar o para poder crear y organizar cuáles son los riesgos concretos de mi entidad que pueden generar conductas penales y disciplinarias, sino que también este seguimiento puede ayudar a ratificar qué está ocurriendo y qué no, y qué nos debemos replantear en esa lucha contra la corrupción.
¿cierto? Entonces, una vez yo tenga establecidos con fundamento en esos documentos a cuáles riesgos voy a apuntar o debo priorizar dentro de mi entidad, ya va a ser más fácil la elaboración de ese mapa de riesgos y controles, ¿sí? Donde en ese mapa de riesgos y controles yo voy a tener que decir específicamente a cuál riesgo es que yo voy a apuntar. Entonces, voy a dar un ejemplo. Digamos que en un hallazgo de la Contraloría, a mí me dicen que dentro de la supervisión contractual se verificó que hay debilidades en esa supervisión porque de los contratos de prestación de servicio, por ejemplo, que identificó la Contraloría o que tomó de muestra la Contraloría, en la mayoría de ellos los contratistas presentaban las mismas actividades en uno y otro periodo para el pago pues, de sus honorarios como contratistas. Entonces, allí hay un hallazgo de la Contraloría que yo debo tener presente dentro de ese análisis de determinación de brechas, para luego, dentro del mapa de riesgos, establecer puntualmente qué acciones y qué actividades voy a tomar para minimizar ese riesgo. Y si, por ejemplo, dependiendo de esa muestra que haya tenido la Contraloría, si esto pasa, no sé, en un 20% de los contratos o establece algún tipo de muestra, yo poder identificar en ese mapa de riesgos, por ejemplo, hacia qué tipo de contratos debo generar esos controles específicamente, o si es, por ejemplo, se están relacionando solo con contratos de prestación de servicio, lo que encontró la Contraloría del área financiera, o son contratos de prestación de servicios del área jurídica de la entidad. Tengo que empezar a especificar, y para poder yo hacer todo eso, me va a servir ese análisis de brecha que voy a hacer de mi entidad. Es decir, yo con el análisis de brecha debo poder identificar y priorizar cuáles son las áreas y los temas que me pueden generar mayor problemática de riesgos o realización de riesgos en materia penal o disciplinaria en mi entidad. ¿Para qué? Para luego generar eso como riesgos en ese mapa de controles. Acá para ese mapa de riesgos, nosotros lo que estamos sugiriendo es que se utilice ese mapa de control de riesgos que se establece ya para riesgos de corrupción en general, que ustedes manejan en sus entidades, para que se maneje esa misma estructura de mapa de riesgos para estos planes de cumplimiento normativo. Entonces, ¿cómo voy haciendo yo mi plan de cumplimiento normativo? Primero hago un diagnóstico de mi entidad en general, empiezo desde mi misionalidad hasta ir mirando qué obligaciones tengo como entidad única del Distrito Capital en materia de corrupción. Luego ya me encamino a identificar mis propios riesgos, qué es lo que pasa al interior de mi entidad, y para eso hago un análisis de brecha de la documentación y de la información que pueda haber en las áreas. Por ejemplo, si en mi área de contratación establecen, es importante también hacer un análisis de cuántos contratos se firman en la entidad, de qué tipo anualmente, por ejemplo, cuáles los contratos que generan mayores erogaciones presupuestales, es decir, los que son más grandes, porque entre más dinero pues se utiliza en un contrato, allí vamos a tener que ejercer mayor control. Entonces, todo este tipo de información que va de la parte general a las áreas específicas de la entidad y a entender cómo funcionan y dónde pueden estar los riesgos, es lo que yo voy a hacer en ese análisis y determinación de brechas, para que una vez priorizados esos riesgos, ya yo venga a materializarlos en los controles que voy a hacer en ese mapa de riesgos. ¿Listo? Dentro de las metodologías que se utiliza también para este mapa de riesgos, para la elaboración del mapa de riesgos y también del análisis de brecha, están encuestas, talleres, entrevistas, lluvia de ideas, análisis de casos. Miren, es muy importante que ese análisis de brecha se analice no solo con todos esos documentos generales, sino que se aterrice a las necesidades propias de la entidad, porque de no ser así, estamos como creando algo que es estandarizado, pero que no va a ser eficiente ni eficaz para el control de los riesgos propios de la entidad donde yo estoy. Entonces, para eso es importante que efectivamente ese análisis de brecha se aterriza a lo que ocurre en mi entidad. Y de las cosas que me han parecido útil es hacer ese ejercicio de árbol de problemas con funcionarios de diferentes áreas de la entidad que puedan
decirnos, sí, mira, en mi área lo que ocurre es esto, tenemos muchos procesos y, por ejemplo, en disciplinarios se nos vencen términos porque no tenemos suficiente personal para la cantidad de procesos disciplinarios, y todo eso identificarlo porque eso hace parte de que se genere un riesgo y un problema para la entidad. Ya dentro de este mapa de riesgos, que pues se materializa a través de una matriz de cumplimiento, vamos a tener claro cuáles son esos objetivos estratégicos, esas metodologías de las que hablamos como el árbol de problemas, DOFA, todo lo que tengamos para documentar por qué yo escogí este riesgo para esa matriz y no otro. ¿Por qué para mi entidad es importante priorizar este riesgo y no otro? Si también tengo documentos que me puedan ayudar a decir en esa matriz de riesgos, por ejemplo, establecer cuál es el mapa de calor de ese riesgo en el sentido de cuál es su impacto y probabilidad de ocurrencia en razón a temas estadísticos que yo tenga dentro de mi entidad, mucho mejor, porque esto va a generar que se entienda de manera objetiva por qué prioricé este riesgo y cuál es la importancia y la relevancia que tiene para la entidad. Y asimismo, dentro de ese mapa de riesgo, dentro de esa matriz de riesgos, voy a tener que establecer una gestión de ese riesgo, cuál es el periodo de evaluación constante que yo voy haciendo y unos indicadores que me permitan medir cualitativa y cuantitativamente cómo se está administrando ese riesgo al interior de la entidad. Asimismo, dentro del decreto 610 se establece que deben existir unas responsabilidades y líneas de defensa, como yo les decía. Bueno, una de las cosas a tener en cuenta es que hablamos también de que existen mapas de riesgo dentro del plan de cumplimiento normativo que establece el decreto 610, pero también establece que en la ley 2195, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verificar, que es de 2022, en su artículo 31, se hablan de programas de transparencia y ética en el sector público. Y lo que estamos tratando de hacer es que todos estos riesgos asociados a temas de corrupción se gestionen dentro de la misma matriz para evitar la duplicidad de esfuerzos en las entidades. Entonces, la idea es que los riesgos que asocien a todas estas situaciones en particular puedan atenderse a través de una misma matriz y se toma como ejemplo esa matriz de riesgo de corrupción que ya ustedes tienen al interior de sus entidades. Ya estas responsabilidades y líneas de defensa que establece este decreto 610 y que función pública de unos lineamientos para decir, primera línea de defensa es la alta dirección, la segunda línea de defensa son los colaboradores que realizan esta parte y la tercera línea es control interno. Entonces todo eso lo tenemos que organizar en razón a eso, pero ojo, cuando vamos a colocar en el mapa de riesgos quién es el responsable de administrar cada riesgo, tiene que ser la persona que en realidad puede dar cuenta de ello, porque las líneas de defensa, por ejemplo, la primera y segunda línea de defensa en general podrán dar más actividades de seguimiento en general al cumplimiento del plan, pero sí deben haber unas particularidades para los líderes de proceso. Me explico, por ejemplo, si una de las debilidades que yo encontré y que voy a generar acción en ese mapa de riesgos es en relación con las actividades de supervisión contractual, pues esos supervisores del contrato van a tener que generar allí en ese mapa de control un seguimiento o van a tener que diligenciar cómo están manejando esa actividad. ¿Listo? Adicionalmente, de estas líneas de defensa y de estas responsabilidades que se deben establecer propiamente en ese mapa de control, de monitoreo y control, tenemos también que estos controles que se deben incorporar en ese mapa de riesgos, vamos a utilizar, como ya les decía, esa metodología que establece el Departamento Administrativo de la Función Pública y en este caso lo vamos a hacer a través de ese mapa que tenemos del riesgo de mapas de riesgos de corrupción que ya se vienen manejando. Por ejemplo, dentro de las cosas que a mí se me ocurre que pueden servir para yo monitorear también no solo el plan de cumplimiento, sino de verdad si esa política de cumplimiento, que es esa manifestación voluntaria de la alta dirección de la entidad donde se compromete a generar estrategias, a generar capacitación
y a generar temas de implementación y procesos en materia anticorrupción. Una forma de evaluar ese impacto, porque es importante saber si eso se conoce, si eso sirve de algo, es, por ejemplo, identificar si algunas entidades, algunos de los funcionarios de la entidad sí conocen ese compromiso de la alta dirección dentro de su entidad en materia anticorrupción, si ellos han escuchado de esa política de cumplimiento y qué han dicho, y de esta manera podríamos decir si más o menos las personas lo conocen, no lo conocen, si está funcionando o si es un tema simplemente de divulgación o si a pesar de la divulgación la gente no tiene idea de qué trata. Entonces pueden hacer, por ejemplo, encuestas de forma anónima que la persona no tenga que decir el nombre, si conocen la política de cumplimiento, en qué consiste, si vio que alguno de su jefe firmó algo, y también para ya medir no solo cuantitativamente, sino un poco más cualitativamente el conocimiento sobre esta política. Se pueden hacer también unas encuestas anónimas de percepción dirigida a los servidores públicos de la entidad respectiva, ojalá que no sean de la alta dirección, preguntándoles si ellos ven algún cambio o si reconocen que, por ejemplo, dentro de la alta dirección hay un compromiso en la lucha anticorrupción, y si las personas contestan que sí, preguntar qué acción en concreta o qué hecho en concreto le hace pensar que efectivamente esto es así. Todo esto es como para hacer seguimiento a todos esos controles y roles que generalmente tenemos en materia de corrupción. Otra cosa que se utiliza en general en las entidades para hacer seguimiento de qué tanto está funcionando todos estos temas de control y monitoreo en materia anticorrupción, en materia de cumplimiento normativo, son los códigos de ética y conducta. Pero esto va a depender del tipo de código que tengamos en cada entidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sector privado vemos que los códigos de ética traen como si fuera una especie de cuáles son esas conductas éticas que son reprochables y cuál es su consecuencia jurídica, así como una tipificación, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, de faltas éticas con sus consecuencias jurídicas. Yo lo que he visto en el sector público en general habla más de cuáles son los valores, los principios que arraigan la función pública, pero en realidad no se establece este esquema como de tipificación de faltas a la ética que permita generar un control y como una consecuencia jurídica frente a esa falta ética. Entonces, en ese caso, si en su entidad no se maneja de esta manera, pues no va a ser muy útil atender o fortalecer estas actividades de control y monitoreo a través de esos códigos de ética, pero sí tenemos códigos dentro de la entidad que traigan las consecuencias a estas faltas éticas, sí nos van a servir también para generar un control sobre ello. Para eso también se tienen que establecer procedimientos dentro de las entidades para decir quién es el que realiza la investigación y la sanción cuando, por ejemplo, se considera que existe una falta a esa ética y está estructurada dentro de esas conductas tipificadas en ese código de ética y conducta. Yo entiendo también que en estos temas nosotros vemos que tenemos muchas herramientas de lucha contra la corrupción. La idea, y esto sí es un planteamiento muy personal, que yo veo en estos modelos como el modelo de gestión jurídica anticorrupción, el SIGIA y todo este cumplimiento normativo y este tema que se viene, que está tan inspirado en cosas del sector privado, lo novedoso no es la lucha contra la corrupción, sino la metodología que se pretende implementar. Y lo que yo creo es que en un futuro todo esto se va a tener que articular de una misma manera. Es decir, yo lo que creo es que en un futuro no va a haber una matriz y una forma de implementación para administrar el riesgo de corrupción, un plan de cumplimiento en materia anticorrupción, un plan de cumplimiento o unos riesgos que administrar propiamente en materia de SARLAF, sino que todo esto se va a tener que unificar y una forma en el que el sector privado, estos controles de riesgos se empezó a unificar, fue precisamente a través de programas
de cumplimiento normativo o programas de transparencia en el sector privado que generaron que se estableciera toda esta normatividad a través de un modelo, de una metodología, que de esta manera se pudiera hacer un control y un monitoreo más efectivo. Lo que ocurre acá es que acá estamos en una etapa inicial y por eso vamos a empezar a ver duplicidad de cosas y todavía no vemos como que existe una orientación que pueda ser como transversal a todo y no vemos de esa manera como la coherencia o la necesidad de implementar, mejor dicho, modelos como el de gestión jurídica anticorrupción. Pero esto va a ir madurando y espero que con el tiempo esto pueda iniciar a unificarse y generar una estrategia conjunta para todas esas obligaciones que tenemos en materia de lucha contra la corrupción. Finalmente, tenemos que hablar también de las acciones de mejora y estas acciones de mejora van a depender de esas evaluaciones que realicemos al plan de cumplimiento normativo, a las estrategias que esto tiene, a toda a cómo establezcamos en esos controles cuándo tenemos que hacer seguimiento, qué pasa, y estas acciones de mejora también deben ayudar a que exista una retroalimentación periódica de este plan de cumplimiento, a decir, por ejemplo, mira, se materializó este riesgo, tenemos tantos procesos penales por estos hechos relacionados con contratación estatal, es decir, que este indicador y esta administración de riesgo no están funcionando, tenemos que generar otro tipo de actividades para que de verdad podamos minimizar este riesgo. De tal forma que, mejor dicho, lo que tenemos que... Melissa, se le fue el audio. Melissa, Melissa, esperemos un momentico. Melissa. Melissa, ya un momento le aviso a Melissa. Bueno, ya va a retomar de nuevo la presentación, nos permiten un momento. Para las personas que acabaron de ingresar, coloqué el formato de asistencia para que lo vayamos diligenciando mientras se vuelva a conectar Melissa. También, si desean, en el formulario está un espacio para preguntas y adicionalmente pueden hacer sus preguntas aquí en el chat. Hola a todos, ¿ya me escuchan? Sí, señora, ya la escuchamos. Es que parece que me desconecté un momento, no sé por qué. Entonces, lo que les decía es que con el tiempo estas estrategias deben madurar para unificar Melissa, todos estos procesos. Perdón, no tiene presentación. Sí, es que pues ya bueno, terminé sí, gracias. Sí, ya terminé esos elementos y lo que les decía es que complementario esos elementos para que pueda surtir efecto estos planes de cumplimiento que están al interior de ese modelo de gestión jurídica anticorrupción, se deben generar otras estrategias que permitan, por ejemplo, que las personas de verdad cuando conocen un hecho
puedan levantar la mano al interior de su entidad sin generar represalias. Entonces, por eso ustedes ven que dentro del decreto 610 se habla de una existencia de una política de alertas e irregularidades que para mí debe ir más allá, de un lado, a proteger a esta persona que levanta la mano frente a una alerta. No es que exista un delito y esta persona solo cuando ocurre el delito levanta la mano, sino que si ve dentro de los procesos que ella maneja que hay algo que más adelante puede materializarse en un riesgo de corrupción, esta persona puede hacer de alguna manera un control horizontal o incluso hacia arriba, ¿sí? Y decir, mire, es que esto puede pasar esto y esta persona no vaya a tener ningún tipo de represalia, que puede hacerse a través de 2 vías, o que esta persona pueda hacerlo de manera anónima, ¿sí? O que a esta persona se le garantice, por ejemplo, un tema de estabilidad y un tema de protección hasta tanto se pueda tomar acción frente a eso frente a eso que acaba de identificar o de detectar. Entonces, yo lo que creo es que con el tiempo todo esto va a tener que ser transversal y va a tener que unificarse en una sola área, y también con el tiempo lo que yo creo que también va a tener que pasar es que no vamos a hablar por un lado de órgano de cumplimiento para el caso de modelo de gestión jurídica anticorrupción y de oficial de cumplimiento solo para SARLAF. Entonces, esto poco a poco va a tener que ir mejorando, y creo que sí tenemos que hacer recomendaciones en ese sentido. No sé si alguien quiera agregar algo, quiera que se le aclare alguno de estos temas de los elementos. Hay 3 preguntas en el chat. Uno es, ¿cuál es la diferencia de los riesgos con relación a los riesgos que ya se han identificado las entidades públicas? Entonces, haciendo referencia a los riesgos de cumplimiento normativo. La otra es cuando existe una falta ética legalmente, está establecida por ley el proceso disciplinario y otro mecanismo. Y la segunda y la última es la ley 2195-2022 señala la obligatoriedad de las entidades públicas de contar con planes de transparencia y ética empresarial. Tiene un componente del riesgo de corrupción, cómo se articula este plan y con el MIPG. Entonces, pues la misma persona que hizo las preguntas levantó la mano, entonces no sé si quiere complementar Nancy, Patricia. Sí, por favor. Adelante, Nancy. Hola Nancy, sí te escucho, por favor. Aló. Sí, buenas tardes. Tengo inquietud con relación a este modelo, porque de acuerdo con la información que ustedes enviaron y que yo tuve la oportunidad de revisar, veo que hay muchas cosas que son repetitivas con el modelo de MIPG, con el tema de SARLAF, con el tema del plan de transparencia y ética empresarial, porque finalmente todos me están hablando de riesgos. Además ya tenemos una matriz de riesgos, entonces como que uno dice, bueno, nosotros ya hemos identificado riesgos de diferentes formas, de los de SARLAF, los de corrupción, los de gestión. Bueno, los de gestión no entrarían acá. Tenemos ahorita un plan de transparencia y ética empresarial que también tiene otro componente de corrupción. Entonces, yo entiendo que se están alineando, pero sería mejor que primero se alinearan y después pudiéramos hacer el ejercicio para uno no estar en temas repetitivos. Entonces, escucho otra matriz de riesgos, de verdad me parece, como digo yo, jocosamente una esquizofrenia en tema de mapas de riesgo, ¿sí? Y también escucho, por ejemplo, que dices que hay que tener un procedimiento cuando se identifiquen presuntas conductas de corrupción, pues ya la ley las prevé y las entidades tenemos, si es funcionario, pues todos los procesos disciplinarios y las instancias pertinentes. Entonces, digamos, me preocupa un poco otra vez como desgastarnos en lo mismo de otra forma. Tenemos un botón para hacer las denuncias, tenemos Bogotá Te Escucha, tenemos normatividad en cantidad. Entonces digo yo, ¿cómo es la mejor forma de articular esto
para evitar tanto desgaste administrativo, más cuando estamos en una administración que, si bien es cierto, el plan de desarrollo va hasta mitad de año, también lo es que estamos ya en un proceso de empalme de una serie de obligaciones que teniendo 3 años o algo más, venimos a verlo en los últimos meses. Entonces sí me preocupan los tiempos, me preocupa el cumplimiento de la tarea en una forma rigurosa, ¿no? Porque pues para sacar cualquier cosa, pues sí saca, pero de una forma rigurosa, más cuando digamos no hemos tenido como una capacitación, un acompañamiento, una caja de herramientas, algo que me permita realmente bajar un poco el tema y no de pronto, digamos, esta charla muy importante de antemano, gracias, pero que creería yo que pues es insuficiente para no entrar a hacer un diagnóstico, entrar a hacer un plan de una manera rigurosa y que le sirva a la entidad, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puedes orientar o me puedes orientar a mí porque estoy hablando a título de Nancy? Nancy, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esa retroalimentación y la verdad es que para mí tiene todo el sentido lo que acabas de decir. Yo creo que, como les decía, pues lo novedoso del modelo de gestión jurídica anticorrupción en términos que es el modelo de compliance público es la forma en que se hace. Entonces, ¿cómo creería yo que puede funcionar esto? Que todos esos riesgos de los que me hablas se coloquen dentro de la misma matriz. Y yo sí creo que sin más ni más sí se puede articular toda la normatividad, tanto de la 2195 como del decreto 610, porque la 2195 también habla del tema de SARLAF en los programas de transparencia y ética pública. Yo sí creo que eso se puede articular todo dentro de este modelo de gestión jurídica anticorrupción. Digamos que particularmente es lo que opino y creo que es lo mejor para ustedes. Y la invitación es un poco a que los riesgos que en la entidad se identifiquen sean propios de la entidad y no simplemente basados en algo general o lo que a mí se me ocurre, sino que yo diga, ah, no, es que en mi entidad sí se están presentando problemáticas, no sé, por ejemplo, lo que les decía con las supervisiones contractuales, o no, en mi entidad lo que más preocupa es que nosotros tenemos un presupuesto de tanto y cuando hacemos contratos que necesitan, digamos, grandes contrataciones, que requieren pliegos y todo esto, podemos estar generando riesgos de lavado de activos porque estos contratistas no sabemos de cómo están llegando este dinero y cómo están manejando todo esto. Entonces yo me enfoco más en esto. Bueno, sin embargo, el tema de lavado de activos ahora es transversal para todos. Entonces yo entiendo que hay como un populismo punitivo, no nos digamos mentiras, en materia de anticorrupción y que ustedes necesitan aterrizar eso y tenemos mil matrices. Entonces, la primera invitación que yo les hago es hagan todo a través de una misma matriz y procuren, que es la idea que estamos tratando de hacer con el documento que les entregó Zulma y con esta pequeña explicación, porque creo que por más explicación que les haga en este momento, no voy a poder materializar y responder al diagnóstico que requiere cada una de sus entidades, que además tienen misionalidades y funciones distintas y presupuestos distintos. Lo que sí les quiero decir es que la idea es que ustedes puedan aterrizar esos riesgos de corrupción, de plan de cumplimiento, llámese programa de transparencia y ética pública, en esa misma matriz y que sean claros para priorizar. Entonces, la invitación que yo hago y que pues que yo creo que es lo correcto, es que a través de este plan de cumplimiento normativo y de la implementación de este modelo de gestión jurídica anticorrupción, de una vez se empiece a dar cumplimiento a todo eso que también exige la ley 2195. Lo otro es que cuando yo me refería a los códigos de ética, no estaba hablando de las faltas disciplinarias, sino que existen faltas a la ética que puede que no lleguen a ser disciplinarias, que se establecen en algunas entidades del sector, que tampoco es que tengan que modificar su código de ética para eso, porque el sector público está hiperregulado, sino establecer procedimientos claros, que si ya las entidades lo tienen no hay problema, pero es decir, cuando pasa esto, la investigación disciplinaria debe dar lugar a esto, pero tenemos que mirar al interior de nuestras entidades, por ejemplo, si esas faltas disciplinarias están teniendo o no respuesta, cuáles son las faltas disciplinarias que constantemente se nos están presentando en nuestra entidad. Entonces, no, con lo que dije, quizás no me expresé con claridad,
No estoy diciendo que todos ahora tenemos que tener un código de ética con consecuencias jurídicas porque estamos hiperregulados, pero que si los códigos de ética simplemente son enunciativos en temas de valores y de todo esto, pues para efectos de control no van a tener mayor efecto, ¿sí? O sea, no van a tener mayores consecuencias. A eso me refería. Entonces, no sé si, Nancy, de alguna manera te respondo a tu pregunta, pero yo creería que sí es importante que exista una misma línea para todo, porque es cierto que van a tener duplicidad de controles, de cosas. Entonces yo voy a decir, yo prioricé este riesgo de corrupción para el plan de cumplimiento y este riesgo de corrupción para el programa de transparencia y ética pública. Entonces No, sí es, Melissa, no tiene sentido. Melissa, de hecho lo tenemos en una misma matriz, ¿sí? Lo que no entiendo es para qué seguimos normando sobre lo mismo que ya está, porque ya digamos hay un tema de riesgos de corrupción y pues está tipificado cuáles son los delitos contra la administración pública, cuáles son los riesgos de corrupción, etcétera. Entonces, de hecho, ya en las entidades lo tenemos. Lo que uno dice es, si ya está arreglado, ¿para qué otro modelo, otra cosa, cuando ya eso de alguna forma lo tienen, de alguna forma no, sino lo tenemos las entidades y los tenemos bajo la misma matriz que tú estás señalando? Entonces, no me queda, o sea, pues entiendo el tema, pero pues yo digo, ¿para qué otra norma cuando ya hay un mapa de riesgos de corrupción institucional y ahí contempla los diferentes aspectos? Lo que te comentaba del código de ética es porque normalmente los códigos de ética pues también son adoptados por acto administrativo en las entidades y entra a ser pues digamos el incumplimiento de una norma, ¿sí? Es como esos temas, pero pues entiendo que así operamos pero sí me gustaría es cuál es el instrumento que vamos a utilizar o que como alcaldía nos van a apoyar para poder hacer un diagnóstico, porque yo hago un diagnóstico frente a un referente, ¿verdad? Entonces yo digo, voy a hacer un diagnóstico frente a tal norma o mirando tales requisitos, entonces quiero saber si ustedes emitieron algún instrumento que permita adelantar un diagnóstico no tan subjetivo, sino bajo unos parámetros más pese a que puedan ser estandarizados, ajustados también a la especificidad de cada entidad, ¿no? O sea, como un marco general de guía. Nancy, muchas gracias. Bueno, primero, frente al tema del plan de cumplimiento normativo como tal, la idea de este mapa de riesgos es que precisamente esos delitos que ya sabemos cuáles son y esas conductas disciplinarias que ya sabemos cuáles son, no se realicen. Entonces, la idea de esto es minimizar que esos riesgos en materia de corrupción penal y disciplinaria propiamente no se materialicen. Esa es la idea. Entiendo que ya hay un mapa de riesgos de corrupción y que de otro lado también tenemos obligaciones frente al SARLAF por la 2195, pero aquí lo que se pretende es de manera temprana detectarlos para que precisamente minimicemos la ocurrencia de este tipo de conductas. Eso por un lado. Por el otro lado, frente al diagnóstico, sí hemos identificado como unos documentos generales que allí Zulma se los compartió en el documento. Permítanme que yo por acá tengo los enlaces para nombrarles un poco. Acá. Por ejemplo, tenemos dentro de los documentos que les pueden servir en general para la elaboración de ese diagnóstico, dice las líneas de investigación del OTCLA, hay una que se llama denominada Conductas Penales y Disciplinarias en el marco de la lucha contra la corrupción administrativa. Tenemos otro del Locker Studio que se llama Normatividad de Conductas, Código de Integridad y Valores, Conductas de Integridad. Tenemos todos esos documentos que ustedes tengan de incidencias y hallazgos de la Contraloría en razón a su entidad y que hable de riesgos, por ejemplo, como el que les decía de controles y supervisión de contratos, otros que puedan ser asociados y que uno diga, uy, si este riesgo se llega a materializar, puede dar lugar a la ocurrencia de una conducta penal o disciplinaria. También tenemos ese documento sobre carrusel de la contratación que hizo el OTCLA, ese análisis, que sirve para identificar cómo era ese modus operandi y decir, en mi entidad, por ejemplo, puede darse esta situación,
porque tenemos contratos de este tipo, entonces hay que generar allí un control. Entonces sí tenemos como documentos base, sin embargo, como les digo, finalmente sí tienen que hacer al interior de la entidad, no es que haya un recurso en el sector central, ninguna entidad se le ha dado recursos para elaborar su diagnóstico, lo que se ha hecho es unos documentos generales como los que le estamos enunciando, y al interior de la entidad han hecho a través de esa metodología de árbol de problemas, de lluvia de ideas, señalar dentro de cada una de sus dependencias, con fundamento en su documentación y en el conocimiento que tienen, cuáles son esos riesgos que pueden dar lugar a esas conductas penales o disciplinarias, y en ese caso, por ejemplo, se hace un análisis, por ejemplo, si yo hago un contrato que el objeto contractual tenían que ser, no sé, 10 productos y yo coloqué 12, es decir, coloqué 2 productos más del que se necesitaba, esto a qué puede dar lugar, por ejemplo, en materia penal o disciplinaria, ¿no? Puede dar lugar a un peculado, porque hay una desviación de recursos, una utilización indebida del recurso público, y ya con eso yo digo, estoy identificando un riesgo y tratando de administrarlo que puede minimizar o mitigar la ocurrencia de una situación penal. Pero que yo sepa, no se le ha dado ningún otro tipo de recurso, sino las directrices para que ustedes al interior de su entidad realicen esa evaluación y ese diagnóstico. ¿Qué plazo tiene esto, perdón? El diagnóstico y el plan. Bueno, Zulma, y sí. Sí, de acuerdo a la circular 17, la propuesta era que o sea, que No se escucha. disculpe, que nosotros en octubre tengamos ya implementado el plan de acción, el plan de cumplimiento normativo está formulado y digamos que la idea es que las entidades del sector central lo puedan desarrollar en el mes de septiembre y en octubre ya lo tengan listo. ¿Por qué las del sector central? Porque ellos estuvieron en el diplomado para elaborar el prototipo de cumplimiento normativo. Y pues las otras entidades, teniendo en cuenta que ya han venido levantando la información, se tenga pues todo para a finales de este año. Entonces, pues eso sería como la respuesta, que también era una de las preguntas que estaban ahí. Sigue en la palabra Luz Marlene y luego Ana Cañadulce y luego Carolina. Entonces, Luz Marlene. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, mira. Buenas tardes. Gracias, Melissa, por toda la charla. Creo que pues nos sirve mucho como, digamos, a manera de orientación. Sin embargo, sí siento que esto, tú lo has dicho muy bien, está iniciando, es algo nuevo para las entidades, en la forma, el cómo, es el quid del asunto, el cómo hago para implementarlo. Máximo, aquí Nancy nos decía, oiga, no tenemos una caja de herramientas que nos permita a través de esa caja de herramientas, pues, orientarnos también y saber, pues, iniciar a hacer el ejercicio, ¿no? Y pues uno se da cuenta que la administración, o sea, que estos modelos pasa igual como cuando se inició el Messi y la GP1000, entonces unos iban por un lado, otros por otro, y sabíamos que tenían elementos comunes que habría que armonizar, y seguramente al inicio, pues, pero ya después, cuando empieza el desarrollo de las actividades en la gestión pública, pues nos damos cuenta de eso, que hay que armonizar y que estábamos haciendo dobles esfuerzos por un lado, por otro. Y por eso, pues, digamos, mi invitación, yo estoy acá desde la subdirección de planeación, y mi invitación con la doctora de jurídica, la oficina de asesora jurídica, toda vez que me doy cuenta de que nosotros, por un lado, nos están pidiendo, desde la Alcaldía Mayor, Secretaría General, nos están pidiendo cumplimiento del SARLAF, ¿sí? De la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y por otro lado, entonces, el decreto 610, donde entonces habla del órgano de cumplimiento normativo, y entonces, claro, llamo yo a jurídica y digo, tenemos que articularnos y mirar, no nos lo ha dicho nadie, no nos ha orientado nadie, pero yo me doy cuenta de que por un lado está todo el tema de SARLAF, y por el otro lado ustedes están hablando del tema de órgano de cumplimiento normativo, y hay que hacer un plan, y entonces seguramente, ya tenemos una política, nosotros tenemos una política pero no, pues, mucho antes de que salieran esta normatividad de anticorrupción. Entonces,
desde planeación y como manejamos todo el tema del modelo integrado de planeación y gestión, pues, bueno, entonces como salió esto de SARLAF, pues lo que hicimos fue revisemos nuestra política, incluyamos allí el tema de SARLAF. De hecho, la alcaldía sí nos suministró a nosotros una caja de herramientas, pero solamente para para SARLAF. Entonces, de ahí hicimos un diagnóstico, pero frente a cómo estamos frente al sistema de SARLAF, no de cumplimiento normativo, ¿sí? Porque el decreto allá nos dice, listo, cree su órgano de cumplimiento normativo, establezca una política de cumplimiento normativo, haga un plan de cumplimiento normativo, y entonces nos damos cuenta que el plan que seguramente habrá que hacer desde de cumplimiento normativo tendrá algunos elementos que recogerá, ¿cierto?, de SARLAF. Pero, por supuesto, SARLAF no es todo. Venimos trabajando desde la Subdirección de Planeación y nos damos cuenta de que, ok, nos piden riesgos, ¿sí? Identificar los riesgos. Identificar los riesgos, nosotros ya, digamos que en mi PG y todos los riesgos del sistema, tenemos riesgos de gestión, riesgos de corrupción, que hemos venido trabajando con el modelo de la función pública. Y de hecho, en la herramienta también se hicieron algunos desarrollos que es propio de la entidad que maneja cada una de las funcionarias desde planeación. Pero claro, entonces, en ese entender, ¿cierto? Nos piden también un manual SARLAF. Y entonces nos dimos a la tarea de hacerlo. Ya tenemos nuestro manual SARLAF. Digamos que es una tarea que se está haciendo acá internamente, desde planeación, pero por supuesto que hemos venido así, digamos, como trabajando nosotros desde nuestro conocimiento, porque en realidad nos suministraron una capacitación de SARLAF, pero es un curso, pues digamos que en la práctica, pues digamos, nos sirve, claro, como orientación bastante. La caja de herramientas súper buena, pero sí veo que en plan de cumplimiento normativo lo veo que sí nos hace falta mucho más para que las entidades puedan trabajar. Por ejemplo, no existe un modelo, un ejemplo, un plan de cumplimiento normativo que se haya hecho desde otras entidades y que nos puedan, esa herramienta que está pidiendo Nancy, que sería interesante poderla tener. Ya miramos hoy con esta capacitación qué elementos y cómo podríamos construirlo y demás, pero por supuesto, entonces, ahí habla del plan de cumplimiento normativo. Son varias cosas, ¿no? El plan de cumplimiento normativo dice que debe incluir la normatividad externa, pero también interna, aplicable a la organización, a la entidad y demás. Entonces sí veo, pues, digamos que para concretar, que nos hace falta, por ejemplo, el tema de la capacitación. Sí, el tema de la capacitación en el modelo de gestión jurídica nos hace falta para toda la entidad, para las personas que estamos, digamos, trabajando esto y ahora cómo, vuelvo y digo, el quid del asunto es el cómo vamos a implementarlo. Entonces, uno, el tema de la capacitación. El dos, el plan de cumplimiento normativo. Y claro, cuando te digo que hemos empezado también a trabajar con mesas, por ejemplo, con jurídica, con talento humano, desde Subdirección de Planeación, estamos haciendo unos ejercicios de construir esas identificaciones frente a SARLAF. Pero claro, vemos que en el plan de cumplimiento normativo es, digamos, los riesgos que se pide allí difieren un poco porque me hablan de riesgo penal y disciplinario y bueno, no sé qué otro, porque no sé qué otro, pero en el SARLAF nos piden y nos hablan de unos riesgos que no necesariamente son los de cumplimiento normativo. Y nos piden acá, por ejemplo, nos hablan del riesgo de contagio, de reputacional, financiero, operativo, que no lo dice el otro modelo. Entonces, sí, hemos identificado algunos y seguramente nos faltará seguir haciendo las mesas de trabajo con las otras áreas o con los otros subdirecciones y áreas para poder, digamos, contar con unos riesgos dentro de la metodología que hemos hecho. Nosotros acá desde planeación, pues la metodología que ya tenemos riesgos de corrupción, nos están pidiendo de LAF, pues incluyamos de LAF y frente, pues digamos, como el órgano de cumplimiento normativo tendrá que identificar todos esos otros riesgos desde el punto de vista penal, disciplinario y demás, que lo jurídico, pues digamos, yo no soy abogada, pero digamos que tenemos la oficina asesora jurídica que muy juiciosamente se podrá
podremos empezar a revisar, a hacer todo este ejercicio. Y por supuesto, veo que el tema es nuevo, que definitivamente pues a medida que vamos avanzando, pues vamos entendiendo y comprendiendo un poco más, pero sí también pues solicitarle, o Melissa, contarte pues que es así, es digamos como una de las situaciones que nos pueden estar generando un poco de el cómo, de la necesidad de quienes generan toda esta normatividad que nos puedan también suministrar y de pronto tener una organización para las entidades de lo público, ¿sí? Y esas cajas de herramientas que solicitamos. Creo que hay unas, no quiero decir unas palabras inoportunas o unas palabras que no sean las correctas, utilizar un lenguaje más bien adecuado, pero decir que sí nos hace falta como una asesoría adicional o una revisión de que podamos, por ejemplo, no se participó en ese diplomado, del ejercicio que se hizo a nivel nacional, por lo menos acá no lo tuvimos, pero sí digamos que es una de las falencias y que veo que por un lado se pide una cosa, por otro lado, entonces digamos que sí es necesario armonizar y revisar todos los sistemas de gestión para que podamos de manera armonizada entre un sistema de gestión sacar una sola y que las entidades deberían darse cuenta. Estoy sacando y pidiendo por un lado y por otro lado lo otro y pues ¿cómo cumplimos? Y entonces acá bien habría podido hacer, no, desde planeación vamos a trabajar todo el salario y ya, nos olvidamos, pero cuando me doy cuenta digo, no, definitivamente necesitamos trabajar de la mano, pero también necesitamos herramientas que nos permitan a todos articularnos de una mejor forma. Muchas gracias, eso era más bien como mis consideraciones. Luz Marlene, muchas gracias. Pues nada, la verdad es que las dos intervenciones anteriores, yo estaría en el lugar de ustedes y creo que tendría esa preocupación en ese sentido. Lo que yo sí les digo es que desde mi perspectiva, desde el plan de cumplimiento normativo que está dentro de ese modelo de gestión jurídica anticorrupción, esto si se implementa en debida forma, para mí es la forma de articular todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este tema de SARLAF, por supuesto que es un riesgo de corrupción, porque ¿qué es el lavado de activos? Un delito. Entonces, la administración de este riesgo lo que trata es de que no existan eventos de lavado de activos asociados a la entidad. ¿Y por qué? Porque es un delito que simplemente con que tú toques el dinero que fue de procedencia ilícita, puedes contaminar el dinero de la entidad. ¿Sí? Entonces ahí es cuando hablamos, por ejemplo, del riesgo de contagio. Entonces, también hay muchas cosas de estas que se traen del sector privado al sector público, pero que se deben aterrizar a la realidad que ya existe. Y yo creo que una forma de ir articulando todo lo que es SARLAF, para mí sí es un tema de corrupción, por ejemplo. Y lo del riesgo de corrupción para mí va dentro del programa de cumplimiento normativo. Y el SARLAF viene regulado también en esos programas de transparencia y ética pública porque está en ese artículo 31 de la 2195. Entonces, yo creo que a través del plan de cumplimiento normativo, justificando todo en debida forma y aterrizando toda la realidad de cada entidad, sí podría servir para cumplir de una vez con todas esas obligaciones legales que tenemos. Solo tenemos es que organizarnos. Ahora, entiendo que esto todo es incipiente y que, por ejemplo, en el caso de ustedes, todavía hay no sé, como en todo esto tenemos mucha especulación porque apenas estamos empezando a arreglarlo. Mire, incluso las entidades que participaron en el diplomado, todo lo que se entregó fue un prototipo de programa de cumplimiento normativo. No quiere decir que eso sea. Yo creo que si alguien del sector privado, un oficial de cumplimiento, ve nuestros programas, dice, no, esto es incipiente. Pues claro, porque estamos apenas entendiendo la metodología y cómo funciona y adaptándolo a nuestra misionalidad, que es diferente a la de una empresa del sector privado. Entonces, yo creo que sí se puede hacer, que podríamos trabajar en eso, y creo que el documento que le pasó Zulma y pues este espacio, porque ni siquiera creo que es una capacitación que yo acabo de compartir, les dan algunos elementos para eso y que por supuesto no es suficiente,
pero que esto solo se puede ir perfeccionando andando, mirando yo cómo hago el diagnóstico propio de mi entidad. Listo, tengo estos elementos generales, pero tengo que ir a mis áreas y verificar qué es lo que está pasando, dónde hay más plata, donde se generen más gastos de recursos públicos, allí es donde debo priorizar mi tema de riesgos. Eso, digamos, es lo que les podría decir en términos generales. Igual si Zulma o yo les podemos apoyar en cosas puntuales que se presenten cuando ustedes estén elaborando ese diagnóstico y todo esto, pues de verdad con todo gusto. La palabra ahora a Ana Calderón. Gracias, Zulma. Buenas tardes a todos. Mi inquietud es más directa. Yo trabajo en la sugerencia de planeación de la agencia Atenea. Nosotros, pues hemos hecho avances grandísimos en todo el tema de la gestión de riesgos, porque aquí estamos hablando de riesgos de gestión, corrupción, fiscales, de lavado de activos, y ahora tenemos que implementar estos nuevos riesgos. Obviamente la parte técnica de todo el concepto técnico en este caso lo tienen los jurídicos, pero sin lugar a dudas tenemos que desde planeación entender claramente todo el concepto y metodológicamente cuáles son las etapas que tenemos que seguir para poder desarrollar entre todos en la entidad el tema. Entonces ahí entro yo con unas confusiones que tengo, porque cuando tú hablas que es anterior a, o sea, que evita llegar a los riesgos, a los demás riesgos que ya mencionamos. Entonces digo, pero si todos los riesgos tienen unas características, o sea, toda la gestión de riesgos como principal característica es la prevención. Entonces, en el momento en que yo lo identifico para prevenir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde antes para ponerlo antes de esa situación? O no sé si fue que metodológicamente no me llegó bien el mensaje. Pero todo esto ¿para qué? Porque digo, además de eso, la agencia, pues para quienes no saben, la agencia tiene apenas 2 años de haber nacido. No hemos cumplido los 2 años, ¿sí? Entonces, desde noviembre del 2021 con el decreto, 2020. Entonces, en toda la etapa de implementación de todas las herramientas de gestión que necesitamos hacer, hemos tenido muchos avances. Pero incluso hay otros índices y otros requerimientos de ley que no nos aplican a nosotros para esta vigencia y nos los van a empezar a medir desde el 2024, a pesar de que tenemos grandes avances en transparencia con el índice de gobierno abierto, en FURAC no nos van a medir sino hasta el 2024. Entonces, en esa etapa de madurez, nosotros hemos identificado muchas oportunidades de mejora que queremos implementarlas para el cierre del año. Entonces, meterle esta novedad, sobre todo en términos de riesgo, sí me gustaría que tuviéramos un espacio de acompañamiento más puntual y que nos pudieran mostrar el modelo y cómo lo implementaron ustedes, para que nos sirva de buena práctica y podamos visualizarlo y entender un poco cómo es que están organizando la información y presentando la información para saber si tenemos que definir otro instrumento para el registro, documentación aparte a la que hoy día tenemos, todos esos elementos más ya aterrizados en lo que realmente me va a dar la línea del trabajo con estos riesgos en la entidad. Entonces, si tenemos acceso, pues no solo nosotros, sino creo que todos los que están en esta reunión, al modelo que ustedes ya tienen implementado, la documentación y las matrices que definieron, entonces, pues de pronto nos sirve de buena práctica. Gracias. Ana, muchas gracias. Primero, sí, entiendo, todos los modelos de gestión de riesgos son para evitar la realización de conductas o de hechos. En este caso, lo que yo decía, quizás no me expresé con claridad, es que el modelo de gestión jurídica anticorrupción lo que intenta es minimizar la ocurrencia de conductas penales y disciplinarias en materia de corrupción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos tener otros riesgos asociados a la realización de conductas, por ejemplo, a faltas éticas, pero no pensando en que eso genera la comisión de una conducta delictiva o la realización de una falta disciplinaria. A eso me refería, quizás no fui clara. Lo otro que les quería comentar y que quizás se me pasó es que, miren, en realidad para mí todos, lo que ustedes me dicen, para mí todos son riesgos de cumplimiento. Y lo que nos decía ahorita Luz Marlene, del riesgo de contagio financiero, todo eso aparece así en el cumplimiento normativo, por ejemplo, en el sector privado. En el sector privado
hablan de riesgos jurídicos, de riesgos legales, financieros, hablan hasta, o sea, en cumplimiento normativo no solo meten cosas de corrupción asociadas a temas penales y disciplinarios, sino también, por ejemplo, temas asociados a datos personales. En cumplimiento normativo ingresan también todo lo relacionado con temas ambientales. O sea, todos los riesgos los terminan canalizando a través del modelo de cumplimiento normativo asociado a una entidad. Y lo que establecen es que dependiendo del área donde se puede administrar el riesgo, donde se puede generar mayoritariamente riesgo, ahí se establecen los controles. Hay un oficial de cumplimiento que, si bien pues no tiene ese casco como el de el profesor X para ver todo lo que pasa en la entidad, se puede generar aliados en las áreas para esa administración y gestión de riesgo. Eso es, digamos, lo que ocurre en términos generales. Entonces, todo lo que ustedes dicen, para mí, se puede asociar a un modelo de cumplimiento normativo. Lo que pasa es que todo se empieza por partes para poder ir organizando luego la generalidad de eso. Ahora, en cuanto a que demostremos el modelo de nosotros para que sea un tema de buenas prácticas, como te decía, lo que se entregó en el diplomado y que entregaron las entidades del sector central es un prototipo. Nosotros con ese prototipo estamos perfeccionando, tratando de modelar ese modelo de gestión jurídica, ese modelo, ese plan de cumplimiento normativo, ¿sí?, que hace parte de los elementos del modelo de gestión jurídica de la Secretaría Jurídica, pero no es algo finalizado todavía. Todo lo que tenemos son prototipos y cosas de acción para hacerlo, o sea, todos estamos en lo mismo, ¿sí? Por supuesto, las entidades del sector central lo que hicieron fue que dentro de esta capacitación, de este diplomado taller, se entregó ese prototipo, pero todo el mundo está trabajando en su perfeccionamiento. Y la cosa es que yo soy de la que cree que ninguno va a servir para darle, o sea, sí puede servir como algo de buenas prácticas más adelante, si se llega a demostrar su utilidad, pero que cada entidad tiene unos riesgos propios, que si no hace la identificación propia, pues esto va a quedar como un saludo a la bandera, como un tema más. Es decir, que si yo no puedo identificar, yo como Secretaría Jurídica, cuál personalmente son mis problemáticas que pueden generar realización de conductas penales o disciplinarias, y yo lo que voy a hacer es tener en cuenta lo que le pasa a la Secretaría de Educación y con fundamento de eso monto mi mapa, pues yo no estoy haciendo nada porque eso no se aterriza a la realidad de mi entidad. Entonces, por eso es que yo tengo que hacer un estudio de mi entidad y montar ese diagnóstico. Quizás, claro, uno lee los documentos y dice, ve, yo esto no sé cómo hacerlo, pero toca empezar a decir, el diagnóstico se elabora verificando que hay en la entidad, cuál es la problemática, dónde están los hallazgos de la Contraloría, Entonces, yo empiezo a coger esa información y a organizar mi diagnóstico. Y, por ejemplo, del ejercicio que hicieron las entidades del sector central, también nos dimos cuenta que eso ayudó también a generar un sentido de pertenencia en las entidades y que las personas que trabajaron en esto empezaron con esas metodologías de árbol de problemas, de lluvia de ideas, DOFA, a poder precisar los riesgos propios de su entidad. Perdón, Melissa, yo hago una interpelación. Lo que pasa es que, digamos, aquí creo que he escuchado a dos compañeros que somos de planeación y nosotros en otros modelos que se han presentado y que han estado a cargo de planeación, pues obviamente tenemos otra dinámica diferente, tanto por las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública como de la Alcaldía, donde obviamente, como tú lo señalas, hasta ahora tienen un prototipo de carácter académico y empezar las entidades a explorar un tema serio con un tema que, digamos, en planeación, en nuestro caso, ninguno es abogado, ¿sí? Es un poco más difícil, entonces por eso hacemos énfasis de pronto, porque en los otros modelos que hemos montado, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, calidad, MIPG, gestión del conocimiento, etcétera, siempre hemos tenido ya un instrumento un poco más validado, no para copiarnos los riesgos, porque los riesgos son inherentes a cada entidad, pero sí un tema metodológico, un tema que estandarice, que cada quien no haga un documento como lo entiende, ¿sí? Porque pues para mí el plan puede ser entonces la política y el mapa de riesgos y ya, ¿sí? Sino una cosa que dé más estructura
Yo sé que, digamos, de acuerdo con lo que ustedes enviaron, ese plan pues tiene 6 componentes, etcétera, pero es algo que no nos permita, que nos impida patinar tanto en un tema tan nuevo. Obviamente, pues yo entiendo que ustedes han venido trabajando esto con las oficinas jurídicas y que han adelantado trabajos y todo, entonces de pronto nuestras preguntas son desde la ignorancia, porque, o en mi caso particular, porque no soy abogada. No, para nada, Nancy. La verdad es que, o sea, tus preguntas han sido súper valiosas y pues lo que yo creo que estandariza este modelo de gestión jurídica anticorrupción y los elementos del plan de cumplimiento, como decíamos con Zulma, es el decreto 610. Esto que yo les dije y que traté como de hacerlo más simplificado está dentro de los componentes y la reglamentación del decreto 610. Solamente que yo estoy tratando de darle, o sea, como de simplificar y de aterrizar a lo que tienen las entidades para la ejecución de esos elementos del plan de cumplimiento que ya están en el decreto 610. Entonces, si tú me preguntas como el lineamiento del cual se tienen que guiar para que esto no se especule y se genere, pues es el decreto 610, ¿sí? Muy seguramente sí, Melissa. Es el decreto 610. Entiendo Ahora, que no hay esfuerzo en apoyarnos, sino que obviamente en mi caso particular, pues contadora, tratando de mirar una ley y que cómo la interprete, qué alcance fiscal o disciplinario tiene o penal, pues es como si de pronto yo te pongo a ti como abogada a mirar un el estado mapa de financiero. riesgos. ¿Sí? No, eso es como cuando tú me pones a hacer el mapa de riesgos, o sea, a mí Entonces siempre me toca que me revisen. es como eso, pero tranquila, Suma, entiendo y agradezco tu intervención y el apoyo que nos estás brindando. No, yo la verdad sí creo que sí, o sea, yo creo que para que el plan de cumplimiento normativo quede bien hecho, sí se requiere tanto de una postura y de una visión desde lo jurídico y también desde una visión desde las personas que manejan temas de gestión de riesgo. Porque también nosotros los abogados somos muy etéreos. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos el mapa de riesgo, nuestras actividades de control, cuando ya la revisa una persona que sabe, dice como, eso no va a servir para mitigar nada. Entonces, creo que sí se requiere, la verdad, como de un equipo interdisciplinario para la elaboración del plan de cumplimiento normativo. Ahora, por ahí preguntaban si efectivamente esto está delegado a un área en específico. No, aquí se habla de la entidad y ya al interior de cada entidad tomarán las decisiones cómo se organiza el plan de cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que sí se hizo fue que como en el mismo decreto 610 dice que el órgano de cumplimiento es el encargado de elaborar este plan para luego presentarlo a la alta dirección, nosotros lo que hicimos inicialmente fue que las personas que participaron en el diplomado hicieron ese prototipo de plan de cumplimiento y ahora se está revisando internamente para que el órgano pueda revisarlo y luego pues, si considera ajustarlo, lo que sea, antes de que él lo presente a la alta dirección. Pero de acuerdo al 610, pues el encargado es el órgano de cumplimiento y ahí dicen unas directrices en relación a esto. ¿Listo? Acá Azul me está diciendo que a cada entidad del sector. Bueno, pues lo primero es que de parte de, pues de la Secretaría Jurídica se quiere también dar un parte de tranquilidad porque, porque pues la idea es específicamente que podamos entrar a solucionar el tema y pues mirar las herramientas que tenemos. Entonces, para Ana, que también nos reunimos la semana antepasada y que ya habíamos hecho unas reuniones creo que previas, con la circular 17 que se expidió en el mes de mayo, se remitieron pues los correos de nosotros, hicimos algunas reuniones técnicas con algunas entidades, no todas nos escribieron, entonces lo que hicimos fue priorizar las que nos habían escrito para hacer alrededor de 7 reuniones con diferentes entidades distritales para poder como orientar los pasos. Las dudas que tengan, por supuesto, nosotros las vamos a canalizar. ¿Qué es lo que hemos nosotros particularizado o que incluso lo trabajamos con la parte técnica del órgano de cumplimiento de aquí de la Secretaría Jurídica? Era poder mirar qué es lo que pasa, digamos, con el tema de todo el tema anticorrupción o el tema de corrupción. Cuando se hicieron las mesas de trabajo para la expedición del modelo de gestión jurídica anticorrupción, ustedes lo pueden encontrar en el decreto, pues en realidad hay poca aprehensión de esas temáticas, ¿sí? No porque todos seamos corruptos, o sea, eso no es la idea, sino porque es un tema
que por la cultura, por otras referencias, por otras situaciones, lo dejamos como a solamente un área. Entonces, lo que se quiere aquí específicamente es ir un poco más al detalle. Los estudios que se han realizado sirven de referencia, pero obviamente no son los únicos y no significa que todo lo tengamos que levantar. O sea, la idea también es que podamos mirar específicamente una o dos cosas que siguen sucediendo en las entidades que generan, digamos, corrupción administrativa, y por ello, que es a lo que se refiere también el modelo de gestión jurídica anticorrupción, podamos podamos determinar, o sea, un paso más, digamos, en la minucia para que eso no ocurra, ¿sí? O sea, para que no se materialice. El tema, digamos, del SARLAB o el tema de otros elementos que llegan es que se compaginan, pero o sea, el tema no es únicamente lavado de activos acá en el plan de cumplimiento normativo, sino un poco más amplio, y por eso nosotros decimos la idea si es trabajar una sola matriz. Pero obviamente pues tendríamos que revisar, o sea, y analizar, y tampoco se está pidiendo en esta administración que se modifique todo lo que tiene que ver con todo lo de MIPG o digamos todo lo que esté montado, porque ya sabemos que pues es insuficiente, sino que efectivamente hagamos el levantamiento, utilicemos eso. Creería que no alcanzamos ni siquiera a monitorear porque hasta ahora estamos haciendo como el ejercicio, pero va a servir de insumo y de referencia para la próxima administración. Entonces, o sea, para las entidades del sector central tenemos los prototipos de cumplimiento normativo que lo trabajaron los estudiantes y las estudiantes que estuvieron en el diplomado. Digamos que tuvimos 40 cupos para todas las entidades del sector central. No aceptó un cupo pues una de las entidades, 4 estudiantes de diferentes entidades tampoco participaron, pero bueno, tenemos ahí unas referencias que nos pueden servir de insumo. Y para las entidades del sector descentralizado, pues la idea es hacer las reuniones específicas para ese punto. ¿En qué vamos como Secretaría Jurídica? Entonces tenemos a disposición de ustedes, primero, pues la conformación del órgano de cumplimiento, que es el documento 1. Tenemos la política de cumplimiento, que también es una manifestación de la alta dirección y que también está pues a disposición de ustedes. Ya hay otras entidades que las han expedido. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque al momento de hacer, digamos, o sea, ahí inicia el proceso. O sea, inicia el proceso con la conformación del órgano, con la expedición de la política, o sea, como van mirando en el modelo de gestión jurídica anticorrupción. Entonces, esos documentos están de insumos y los podemos entregar. Obviamente ustedes lo pueden establecer. Y pues, ¿cuál es el tema ahí? Que como es un compromiso de la alta dirección, pues la idea es que eso se tiene que sintonizar con las personas que hacen la Secretaría Técnica de la alta dirección en las diferentes estancias. Y eso es lo que nos ha traído de pronto a veces también limitaciones, porque tenemos que estar no solamente con la agenda de las oficinas jurídicas de planeación, de las áreas técnicas, sino pues aparte pues con las agendas de MIPG y pues todo lo que tiene MIPG ahí. Tenemos, o sea, diferentes estudios que si ustedes los revisan en detalle, ahí van a encontrar elementos particulares, ¿sí? Elementos importantes. Cuando estábamos revisando el plan de cumplimiento normativo, nos sirvieron de referencia para identificar algo puntual donde es que se genera el proceso de corrupción, o donde se puede generar, o sea, no es que se genere, donde se pueden, digamos, o sea, como detectar riesgos. Eso, detectar específicamente, y si vamos allá podemos encontrar cosas más en detalle, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahí, digamos, están, o sea, nos me pueden, digamos, consultar, nos pueden decir. La idea es que tengamos un canal abierto, vamos a tratar de identificar preguntas y respuestas también para todo el tema del modelo. Y pues estamos hasta ahora nosotros levantando, o sea, tampoco no es que tengamos ya establecido, o sea, vamos a tener el documento de cómo implementar el SIGIA, ese documento que ustedes les mandaron. Pues la idea es que si tienen preguntas o tienen, digamos, contradicción o discusiones con el documento, también nos lo hagan saber, porque ese va a ser uno de los insumos que vamos a tener para trabajar con todas las entidades. Entonces es muy importante ese ejercicio de retroalimentación. Estamos ya sobre el tiempo, como dicen, sí, en efecto, estamos como en muchas de las metas del plan de desarrollo, de pronto estamos, digamos, ahí tratando de cumplir, mirando. Desafortunadamente la pandemia no nos ayudó mucho, entonces empezamos 1 año y medio casi después para empezar por temas de recursos a implementar cosas del plan. Entonces estamos como en una misma condición. O sea, la idea es también mirar qué buenas prácticas tienen para la revisión. Entonces, bueno,
ahí está el enlace de la asistencia. Por favor, lo diligencian para poder enviar como toda la información. Y pues si no, pues igual pues tienen mi correo electrónico, tienen mi número, para que también puedan, digamos, en cualquier momento pues me pueden escribir. Estamos prestos, o sea, creo que aquí a todos los que me han pedido reunión la hemos hecho específico, y creo que pues igual hacemos el ejercicio. Ana, no es que, o sea, ustedes nos tienen que solicitar, o sea, vamos a hacer unas charlas adicionales en octubre, pero ya para la minucia específica tendríamos que reunirnos con las entidades, porque de lo contrario pues no podríamos resolverlas en esto. Tenemos unas líneas de investigación también sobre el tema de canal de denuncias, bueno, una serie de temas de análisis de hallazgos, bueno, hay insumos que sé que les puede servir. Y en el transcurso de la semana, pues dirigiríamos a los diferentes planes de cumplimiento, a los prototipos, para que sean de referencia también para las entidades del sector central. A ver si hay otra pregunta. Con Atenea la semana pasada hicimos unas reuniones, entonces sería revisar específicamente qué más requieren para verlos. Bueno, para la Secretaría de Movilidad, o sea, ayúdenme. Ahí nos hacen las preguntas de los tiempos, pero usted pues conoce que los tiempos en la circular 17 estaban asociados al mes de julio y agosto. En el Comité Jurídico Digital, entonces hicimos una ampliación del plazo, o sea, no vamos a sacar nueva circular, sino vamos a manejar el tema para que en septiembre tengan las entidades del sector central el órgano de cumplimiento y adicionalmente la política. Esto porque 40 personas del sector central estuvieron en diplomado desde el mes de junio, hicimos todo un proceso de acompañamiento para que se pueda materializar. La idea es que tengan septiembre, octubre, pues para poder desarrollar eso, porque entendemos las agendas, y lo que queremos es que hay entidades del sector descentralizado que ya iniciaron el proceso y que incluso lo tuvieron antes que nosotros, inclusive Secretaría Jurídica, y la idea es que en octubre, pues ya en octubre, noviembre, tengamos listo pues estos ejercicios que nos van a servir de insumo para presentarle a la próxima administración, porque muy seguramente ya no alcanzamos nosotros a ejecutar. Lo que decía de lo del área encargada, ya lo respondió Melissa, pero también lo ponía ahí yo en el chat. Básicamente, o sea, sí es un modelo de gestión jurídica anticorrupción, pero es un tema colegiado de un órgano colectivo. Entonces, bueno, digamos, cuando envían los modelos de cumplimiento, o sea, nosotros enviamos esta semana a las personas que están acá de las entidades, les puedo mandar el prototipo de su entidad. El de la Secretaría Jurídica, pues lo estamos hasta ahora trabajando también, esperamos tenerlo en mediados de octubre para poder dar cumplimiento pues al acuerdo del Comité Jurídico. A mí me pueden contactar, doctora Lucía. Bueno, creo que hasta ahí tenemos las preguntas. Lo mismo las preguntas que están en el chat, en la matriz. Diligenciaron la encuesta de asistencia a 77 personas, entonces pues a ellos les voy a mandar tanto la presentación del día de hoy como los modelos y nuevamente el documento para que puedan también, si quieren, si tienen observaciones, comentarios, discusiones, nos lo pueden hacer saber también y nosotros lo tenemos en cuenta en la medida de las posibilidades. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias, muy amables. Gracias, feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.